cerramos el año en el tema de violencia contra las mujeres. Este es un tema importante, es un tema con el que quiero que terminemos este año con esta reflexión, porque nos quejamos mucho de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en nuestro país, en torno a la violencia. Nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué nos volvimos una sociedad que vive armada, que sale a las calles, que asalta a las personas, que atenta contra la vida de otras personas. Bueno, tenemos que dar una mirada también hacia lo que sucede dentro de nuestras propias casas, porque en gran medida allí es en donde nace la violencia que afecta a nuestro país. Lo que está sucediendo en las calles, lo que está sucediendo en las cárceles es un reflejo de lo que sucede en la sociedad ecuatoriana. No es al revés, no es que lo que pasa en las cárceles se contagia a las calles o a la gente, es al revés. La cárcel es la consecuencia, es el resultado de lo que está sucediendo dentro de nuestros propios hogares. Así de duro y así de real es esto. Por eso he invitado esta mañana a Solanda Goyes. Ella es directora de Acceso a Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura. Y Solanda, bienvenida a Visionarias. Quisiera pues un primer balance. ¿Cómo ves este año en torno a los temas de violencia contra las mujeres? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias Janet, felicitaciones por este espacio. Gracias. Y por el nombre, Visionarias, está muy bonito. Bueno, yendo al tema, el problema de la violencia no cesa, ¿no? Y en este año ha habido un incremento de femicidios en relación al año anterior. Yo voy a dar la cifra de muertes violentas de mujeres que incluye femicidio. Tenemos 216 víctimas durante el año 2021 hasta la fecha. Y de esas, 106 están tipificadas dentro de función judicial como asesinato, 61 como femicidio, 24 homicidios, 8 no tenemos una determinación porque puede ser un acto urgente, generalmente un acto administrativo. Los suicidios suelen calificarse como tales. Robo con muerte, hay 5 casos de sicariato en este año, 2 de mujeres que fueron secuestradas y murieron, 1 de violación con muerte y otro de violencia de género con muerte. Entonces, estos números lo que nos dicen es que hay un incremento de los índices de violencia en esta forma extrema de expresión que es el matar a una mujer, ¿no? Y nosotros atribuimos todo esto es justamente al incremento de la violencia en general que hay en el país, pero también sin duda hay una relación entre la delincuencia común y la violencia común y la violencia de género, pero también no solamente la violencia de género es la que produce la violencia común, sino también otros elementos, ¿no? Como la profunda desigualdad, la falta de trabajo, y eso exacerba estas relaciones violentas. Pero digamos que todo termina allí, ¿no es cierto? Las causas pueden ser distintas, sin duda la pobreza, la falta de oportunidades, las dificultades económicas, la disfunción de las familias, no sé, hay muchas causas que pueden causar problemas dentro de la familia, pero que degeneran en problemas graves de violencia, que contaminan a las personas de violencia y que luego esas personas pueden estar afectando a otras ya fuera de su familia, y es una cadena. No sé si tú coincides en ese análisis. Sí, y nosotros como hemos implementado esta herramienta de femicidio CC con el objeto de revisar el principio de celeridad procesal en las causas que han ingresado dentro de función judicial, pero también de mirar los otros elementos del problema de la muerte violenta de mujeres. Ahí aparece un indicador muy claro, ¿no? Más del 60% de las mujeres que fallecen tienen educación primaria. Entonces, lo que significa es que justo lo que estamos hablando, ¿no? Esta falta de oportunidades hace que las relaciones entre las personas no puedan canalizarse a través del diálogo, a través de otros mecanismos de solución, y terminan con un mayor porcentaje en hechos violentos desencadenando en una muerte. Pero eso no quita que haya otro porcentaje también en donde existen personas con formación, inclusive con formación superior y con masterados, que también están inmersos en este tipo de situaciones, ¿no? Pero el indicador, el dato, lo que nos informa es que la mayor cantidad de casos está dentro de las personas que no tienen, que no han desarrollado una educación secundaria o superior.
Y ese dato es decidor, ¿no? Ajá, lo hemos dicho en este programa que una de las soluciones es pues estar conscientes de lo importante que es educar a las niñas. Hay comunidades todavía, hay creencias todavía en muchas familias en donde a veces quizás tienen que tomar decisiones, no descartamos esa situación difícil que pueden vivir las familias, pero cuando uno toma la decisión de no darle la oportunidad a una niña de estudiar, puede estar sembrando esa posibilidad de que en un futuro sea una víctima de violencia. En cambio, las niñas que estudian y que son educadas fuera de los parámetros normales, tradicionales y de idiosincrasia holanda, en el sentido de que una niña educada y que logra tener un título profesional, ese es el mejor marido. Ese es el marido que nunca te abandona. Ese es el marido que jamás dejará que abusen de ti. Ese es el marido que te abrirá las puertas para que tengas grandes oportunidades, para que puedas cumplir tus sueños. Por eso es tan importante que las niñas estén conscientes desde pequeñas que tienen que estudiar. No serán ni las primeras ni las últimas que por sus propios medios lo tendrán que hacer en caso de que no tengan esa oportunidad que muchas otras familias sí tienen de darles ese regalo a sus hijos que es la educación. Ahora, las cifras son durísimas. Muy fuertes. Y yo siempre digo que tenemos que hacer esta reflexión, porque nos quejamos y nos impactamos de lo que algunos medios de comunicación hacen, que es visibilizar todos estos casos de muertes violentas, de sicariatos, de asesinatos, asaltos en las calles, y nos horrorizamos de lo que sucede en las calles, de la gente mala que está en las calles. Y miren lo que pasa en las casas, ¿no? El 84,6% de los femicidios fue causado por parejas, exparejas, esposos o convivientes. Es decir, por aquella persona con la que hay una íntima relación de confianza, de amor, de cariño, de entrega, ¿no? Allí es donde está esa persona que externamente vemos como malo, está dentro de las propias casas. Así es, ese es un problema cultural, ¿no? Nosotros siempre aclaramos, a la función judicial llega ya el momento que el hecho se ha consumado, cuando ya la violación del derecho se consumó y cuando ya existe una mujer que ha fallecido violentamente. Entonces, hay que pensar en los otros elementos de la política que son la prevención, la protección, la atención, que hace que podría hacer, bueno, en la prevención, que se reduzcan los niveles de machismo, los niveles de este ánimo de control que siguen manteniendo los varones respecto de las mujeres. Porque una constatación es que en los últimos tiempos, cuando una mujer sobre todo decide liberarse, ¿no?, se separa. Por eso es que hay gran cantidad de casos de la expareja, el excónyuge, el exconviviente, ¿no? Es cuando decidió separarse, cuando decidió poner fin a la relación violenta, lo que viene es una exacerbación de la violencia de esa persona porque no logra comprender que una determinada mujer haya decidido no someterse. Entonces termina con provocarle la muerte y obviamente hay estudios en este sentido de que hay esta consecuencia. Pero esto, la única forma de trabajarlo es trabajar también con los hombres. Hay que trabajar con los hombres. Nosotros hemos trabajado mucho con las mujeres, pero para cambiar la cultura, ellos son los actores también de este proceso y obviamente sus conductas tienen que cambiar, tienen que modificarse, pero yo allí voy a decir un poco lo que decía Isabel Allende, ¿no? En una conferencia, decía más o menos con los que ya están en las edades más avanzadas, poco tenemos que hacer, ya tienen una configuración de su visión del mundo y se morirán seguramente así. Pero con quienes no podemos dejar de hacerlo es con los niños, con las niñas y con los jóvenes. Y nuevamente, los datos lo que nos dicen es que la gran cantidad, la mayoría de casos que tanto como victimarios como víctimas de femicidio y muertes violentas de mujeres está en la edad joven, hasta los 48 años de edad. Eso lo que significa es que no hemos cambiado la cultura y hay que atender ese espacio. El presidente Lasso y la Secretaría de Derechos Humanos han anunciado este año que van a invertir $24 millones en prevención. Creo que eso es súper importante y hay que estar vigilantes de cómo aquello se implementa de tal manera que tratemos de medir si es que hay cambios después en las cifras, ¿no? Porque
Creo yo que sería la primera vez que se hace una política dirigida hacia la prevención. Todavía no sabemos cómo lo van a hacer, cómo lo van a desarrollar, pero está anunciado y eso ya es bueno. Y el otro tema también es que necesitamos el compromiso de todas las instituciones. El sistema de atención y protección le pertenece tanto al Ejecutivo a nivel nacional, pero también a los gobiernos autónomos descentralizados, porque cuando una mujer está viviendo una situación de violencia, hay ya un mecanismo establecido en la normativa y que el Consejo de la Judicatura lo ha potenciado al máximo, que es la medida de protección. Nosotros incluso diseñamos un módulo virtual para que tanto los fiscales que tienen que solicitar la medida de protección para una víctima que acude a fiscalía, como los tenientes políticos o los miembros de juntas de protección de derechos a nivel cantonal que pueden otorgar la medida, puedan hacer ese pedido de manera virtual para que no le tengan que pedir a la víctima que esté haciendo el trámite y que sea engorroso. Entonces ahora puede ser, inclusive existe una resolución del Consejo de la Judicatura que dice que en 2 horas tiene que entregarse la medida de protección. Ahora, la medida de protección es de diversa índole. Puede ser, por ejemplo, que el juez determine que esta señora y este señor inclusive requieren tratamiento psicológico. ¿Dónde enviamos a hacer el tratamiento psicológico? Y ahí es donde tenemos que trabajar en formar una red nacional de servicios y donde los gobiernos autónomos descentralizados son claves, porque son ellos los que están cercanos a la gente y los que tienen que instalar estos servicios en sus ciudades, en sus cantones, para que los operadores de justicia puedan remitir allá a que las medidas de protección se cumplan. Y yo quiero decir aquí que hay una diversidad de medidas de protección. La más conocida es la boleta de auxilio, ¿no? Con la cual se le permite a la víctima que pueda tener un instrumento con el cual que si se siente amenazada pueda llamar a la policía interviene inmediatamente y también se le puede dar la orden de alejamiento al agresor. Pero hay otras medidas como esta que yo digo, si la mujer es expulsada de la casa en un hecho de violencia, necesitamos tener casas de acogida donde enviarlas. Entonces, este sistema de protección y atención todavía es incipiente en el país y hay que trabajar mucho y son responsabilidades de múltiples actores. Claro, definitivamente para poder atender el actual nivel de víctimas todavía la infraestructura es deficiente, pero creo que lo ideal es trabajar en algo más profundo y más complicado y es evitar que haya más víctimas, claro, porque obviamente podemos hacer crecer la infraestructura maravillosamente. Se puede conseguir donaciones, dineros, colaboración con instituciones nacionales e internacionales, pero yo creo que esa no es la idea. La idea es evitar que más víctimas sigan llegando al sistema. Si no va a haber jueces, fiscales, ni sistema, ni tecnología que alcance para poder atender, para poder dominar, acabar con este drama. ¿Sí? Y Solanda, usted decía algo muy importante que quiero rescatar, y es que tenemos que trabajar con los niños también. Yo no les perdería la fe a los adultos, pero definitivamente hay que trabajar en los niños, porque si seguimos sembrando en ellos inseguridad, es decir, porque creo que los celos son uno de los principales factores que llevan a los hombres a cometer un femicidio. Y esa inseguridad nace en lo que nosotros les estamos enseñando dentro de nuestras casas sobre este sentido de ser varones, de ser hombres, y de que donde pierdes ese sentido varonil, donde dejas de ser hombre, donde dejas de ser macho, y allí es donde la solución es encerrar a las mujeres, y la mujer que se sale de la casa entonces es la primera víctima de esa violencia, o si está hablando con alguien más, o si sale o habla por teléfono con alguien. Es decir, esa inseguridad que sembramos en los niños es hoy una de las principales causas de femicidio en nuestro país. Y de ahí también, Solanda, creo que hay que concientizarnos de algo, que la gente no nace violenta. Los niños no nacen violentos, los niños se hacen violentos por lo que aprenden y ven en sus propias casas. Entonces también tenemos que cambiar esta mentalidad, porque vemos siempre como el malo de la película al hombre y nunca lo vemos como también una víctima de violencia, porque el hombre que es violento fue víctima de violencia o aprendió violencia en su hogar, en su casa, en su niñez. Sí, sin duda el objetivo estratégico que tenemos que alcanzar es erradicar la violencia, ¿no?
y erradicar la violencia implica sobre todo trabajar en formación y en decodificación de estos patrones culturales que tenemos arraigados tantos hombres y mujeres que hacen que se sostenga la violencia como un tema natural. Pero mientras logramos ese objetivo de erradicación, no nos queda otra que tener un sistema de protección y atención, y hay que fortalecerlo. Entonces eso quería aclarar, que tenemos que ir trabajando en los dos ámbitos, ¿no? Paralelamente. Y ahora, claro, respecto de lo que tenemos que trabajar en la cultura, eso es básico, es elemental. Solamente las personas que aprendan a resolver los problemas, no con la violencia, sino con el diálogo, con la conversación, con el respeto al otro sobre las decisiones que adopta, sabiéndose poner en la posición del otro, ¿no? Porque también tenemos que ser clarísimos. El sistema en el que vivimos es un sistema que ha dado privilegios a los varones históricamente. Entonces, quitarles esos privilegios también les está generando un choque, ¿no? ¿Qué son esos privilegios? Siempre los hombres, por ejemplo, desde la perspectiva de la sexualidad, han tenido una suerte hasta de premiación social, hasta de libertinaje de su sexualidad. En cambio, en el caso de las mujeres, se mira eso hasta con condena, ¿no? Las mujeres tienen que mostrarse de una manera que sean aceptadas socialmente. La solución no es decir que ellas tienen que hacer exactamente lo mismo, no. Son ellos los que tienen que aprender a respetar a las mujeres, de tal manera que empecemos a tener relaciones más igualitarias, más democráticas entre hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, para ir evitando estos temas que se convierten en asuntos conflicto dentro de las relaciones interpersonales. Y estamos hablando básicamente aquí, estamos hablando más de la violencia entre las parejas, ¿no? Pero la violencia no se limita solo entre las parejas, porque estas manifestaciones de violencia machista también pueden encontrarse en el espacio público, se encuentran en el sistema educativo. Entonces la visión tiene que ser mucho más amplia de cómo incidimos para reducir estas formas de relación. Y ahí está lo complicado y lo difícil de este tema, Solanda, y no sé si tú coincides con esto, pero el tema es que ahí hay que trabajar con los valores. O sea, ¿dónde está el exceso? ¿Dónde está el exceso? Porque el problema es ese, ¿no? La meta no es que las mujeres puedan hacer todo lo que quieran y les dé la gana, igual que los hombres, para poder lograr esa igualdad de la que hablamos. Lo que necesitamos es equilibrio, y el equilibrio va de la mano de los valores. Hombres y mujeres tienen que buscar un equilibrio, tienen que entender hasta dónde llegan sus derechos y empiezan los derechos de los demás mutuamente, para no caer en ese exceso que finalmente termina en hechos de violencia que lamentamos tremendamente y que va en contra de hombres, mujeres y en general de la familia. Y la pregunta aquí es cómo trabajar en eso. O sea, ya sabemos que en dónde está la clave. Tenemos que trabajar con la familia, tenemos que trabajar con los niños. ¿Cómo podemos lograr eso de una manera responsable y sobre todo efectiva y lo más rápido que se pueda? Porque por ahí dicen que necesitamos esperar 100 años para que haya igualdad de género, y yo no quiero esperar tanto tiempo. Hay una feminista africana que ha indicado y ha hecho estudios, ¿no? Que dice que en 10 años, si un Estado actúa con todas las políticas que tiene que implementar, la violencia de género puede erradicarse. En 10 años, y es una meta así como la que deberíamos proponernos. Y claro, ¿dónde trabajar? El sistema educativo es clave. Pero en el Ecuador hay un problema, ¿no? Ya esto está posicionado, está en el discurso permanente, está en la opinión pública, está en los medios de comunicación, pero lo que hace falta es que cada institución haga lo que le compete. Y cada institución no solamente es el presidente de esa institución, el ministro del Ministerio de Educación, sino es cada uno en su rol. Los profesores en su rol de profesores, los directores de escuelas en su rol de directores de escuelas. En el Ecuador se ha visto, por ejemplo, que frente a casos y hechos de violencia de género evidentes y denunciados que se han cometido en contra de niños y niñas de violencia sexual, se trata de ocultar en lugar de sancionar. Entonces, aquí se requiere también un cambio de la visión de los actores para decir, esto es inadmisible, y no importa de quién se trate, porque hemos visto que han habido colegios que han estado inmersos, colegios prestigiosos, y creen que conservar el prestigio del colegio es ocultar. Cuando creo que tiene que ser al contrario. Claro. Cada uno de los actores tenemos que decir,
Esto no puede pasar en el ámbito donde nosotros nos desarrollamos, y solo cuando generemos el rechazo radical, el de exclusión del violento, seguramente vamos a tener más de la exclusión social, ¿no? De decirle, usted no puede estar mientras usted no se reforme y aprenda a vivir en una comunidad bajo una cultura de paz y de respeto, entonces tenga la bondad de hacer lo que corresponda para que se reintegre. De tal manera que, repito, me parece a mí que para lograr esto hay que trabajar mucho en el sistema educativo, hay que trabajar mucho en campañas comunicacionales, hay que trabajar en la comunidad, es decir, hay que trabajar en los barrios. Nuevamente vuelvo allí al tema de los municipios. ¿Quiénes son los que tienen relación con la gente? Los municipios son los gobiernos más cercanos y son los municipios los que deberían implementar políticas de prevención, de desarrollo de actividades en donde se aborden estas temáticas. Pero Solanda, importantísimo llamar la atención de la sociedad, es decir, esto no se hace al margen de la sociedad, esto se tiene que hacer con la sociedad, con las mujeres, con los hombres, con las familias, con los padres de familia en las escuelas, interesándose por pues contribuir de la mejor manera para que esto genere un cambio positivo. Una cifra solamente dice, primero hay una mujer que en este año ha muerto cada 72 horas, de manera extremadamente violenta. Vimos el caso de Naomi Arcentales, que pues aparentemente pues fue primero golpeada. Todo esto está en investigación, quisiera mejor no ahondar en ello, pero se habla de un ahorcamiento. Es una muerte absolutamente dura, violenta, muy fuerte, muy dolorosa para todas las mujeres en nuestro país, las familias. Pero miren, el 45% de las mujeres que murió este año murieron entre los 25 y los 39 años. Como dijo Solanda, este es un problema de gente joven. Esto no es un problema que está en ciertos sectores de la sociedad o en ciertos rangos económicos. No, esto es general, clase alta, media y baja. 25 a 39 años de edad, el 20% de las mujeres están entre los 40 y los 64 años y el 15% entre los 19 y los 24 años, también altísimo. Y ahí quiero hacer algo, volviendo al tema de la educación, Solanda, y es que es importantísimo también concientizar a los jóvenes de que también son legalmente responsables frente a los excesos que cometen. Por eso es importante trabajar con los jóvenes en educación sexual, una educación sexual, quiero llamarla de una manera general, profesional, técnica, no religiosa, no moral, no moralista, sino que algo que ponga sobre los jóvenes esa conciencia de la responsabilidad que tienen frente a su sexualidad y frente a la sexualidad de sus amigas, parejas y demás. Tengo un caso, Solanda, que lo sigo hace mucho tiempo en Galápagos, en donde hay una niña que denunció un caso de abuso sexual de 2 amigos, y esos amigos son menores de edad también. Uno de ellos ya está condenado, y eso creo que es algo que no sabe la gente, no saben los padres y no saben los hijos tampoco, que tienen responsabilidades legales. Uno de esos niños ya está en una cárcel de menores. Y bueno, ni siquiera hubo penetración en ese caso, solo hubo manoseo, toqueteo, pero abusivo. Claro, nosotros tenemos un régimen penal distinto para los adultos que para los adolescentes, ¿no? Los adolescentes en el Ecuador son imputables entre los 12 y hasta cumplir los 18 años, y si es que existe una actividad que tiene responsabilidad penal, tiene que determinarla un juez, y obviamente si es que le determinan una medida socioeducativa de privación de libertad, tiene que acudir a un centro de adolescentes infractores. Lo que nosotros podemos decir allí es que creo que en el país, en el sistema judicial, se hace todos los esfuerzos para que funcione la justicia juvenil restaurativa en estos casos, ¿no? Nosotros como Consejo de la Judicatura hicimos un proceso el año anterior de revisar qué era lo que pasaba con los chicos que están en estos centros de adolescentes infractores, buscando que los procesos de justicia restaurativa sean mucho más utilizados en este tipo de casos, ¿no? Pero obviamente el tema de la violencia sexual es una de las formas de violencia que además traumatiza a la víctima, ¿no? Que le trunca su proyecto de vida, eso vuelve más complejo, y obviamente hay que tener todos los elementos. Hay varias unidades especializadas, la de
la de Guayaquil, que tiene competencias sobre Galápagos, que están dedicados exclusivamente a esto. También hay una aquí en Quito. Quiero decir que ahí hay unos profesionales que están aplicando adecuadamente y además han seguido un curso que se les proporcionó mediante una beca en la Universidad de Ginebra, en donde los instructores, entre otros, eran los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y recuerdo que uno de ellos les decía en la finalización del curso a todos quienes siguieron esto durante el año 19 y 20, les decía el que era el integrante del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Les decía, lo importante es que todo lo que se ha aprendido aquí tenemos que aplicarlo en la realidad, porque la idea de la justicia restaurativa es que estos chicos, después de que cumplan ya con sus medidas, no reincidan, no vuelva a suceder, ¿no? Esa es la necesidad de generar unos sistemas distintos. Lamentablemente estamos viendo que con adultos estamos en una crisis bastante compleja, pero esperemos que en adolescentes esta idea de la justicia juvenil restaurativa sea mucho mejor. De este tema podemos hablar toda la mañana, Solanda, pero quiero cerrar esta entrevista con este cuestionamiento, con esta pregunta, con este reclamo respetuoso, por supuesto, Solanda, pero todavía le falta mucho a la justicia. Tenemos decenas de casos aquí que llegan de mujeres que no pueden encontrar justicia porque jueces y fiscales se dejan tentar por el dinero. Maridos que pagan a los jueces para que no sancionen en igualdad de condiciones el momento de dividir bienes, por ejemplo, o de establecer una pensión alimenticia. El proceso es costoso. Ya la que no tiene plata tiene que resignarse a vivir con lo que hay, con lo poco que logró o por sus propios medios. Y también en ese sentido, de la mano de la corrupción, pero también de la mano de la falta de conocimiento, de especialidad, de sensibilidad muchas veces frente a los casos, mujeres y niños, adolescentes, hombres también, creo que ya se ha visibilizado que también hay hombres víctimas de esta falta de profesionalismo y de probidad, de honestidad por parte de jueces y fiscales. ¿Cómo lo viven desde adentro? ¿Y qué se está haciendo también para poder mejorar en ese sentido? Janet, digamos, uno no puede negar las cosas de la realidad, ¿no? Serían partir de supuestos que no son reales, y si uno quiere realmente trabajar por las víctimas de violencia y por la igualdad de género, hay que asumir las cosas como son para tratar de cambiar. Hay que entender bien el diagnóstico para tratar de cambiar. Y desde luego, uno de los problemas que tiene la función judicial es que, al igual que todas las instituciones, los operadores de justicia también obedecen a esa lógica del sistema patriarcal. Hay confusiones, por ejemplo, todavía en cómo interpretar el principio de igualdad formal, el principio de igualdad material que ha sido luchado por nosotras, por las mujeres, para que esté presente en la Constitución de la República. Pero no se entiende todavía ese tipo de diferencias, y obviamente la función judicial es un espacio en donde hay una cantidad de personas amplio, alrededor de 12,000 funcionarios. Entonces, nosotros hemos planteado desde la Dirección de Acceso, y lo que siempre reconocemos es que el Pleno del Consejo de la Judicatura nos ha dado respaldo para esto, pensando en un proceso sostenido de transformación de esa visión que pueden tener los operadores de justicia en los casos, ¿no? Lo primero que nosotros siempre es rescatamos a aquellos jueces, juezas, fiscales, defensores públicos que sí manejan el enfoque de género, porque sí los hay, pero también hay una gran cantidad de operadores de justicia que todavía no lo manejan. Entonces, en ese universo nosotros hemos pedido que se apruebe una malla curricular para la especialización en el manejo de los casos de violencia hacia mujeres, que estará implementándose desde el año siguiente. Empezamos con un módulo en este año 2021 de peritajes, y en el año siguiente se implementará los siguientes módulos. Es una especialización de 600 horas. Eso nunca se ha hecho antes en función judicial, y nosotros estamos pidiendo al Consejo que además, al final, cada operador de justicia que cumple estas 600 horas sea acreditado ese operador de justicia como especializado, pero que la especialización o su acreditación no se base solamente en que cumplió el curso, sino en que demuestre cómo aplicó el curso en sus autos, en sus sentencias, ¿no?
Este Veamos. es un proyecto que lo estamos empujando y que veamos cómo nos va, porque también trabajamos sin recursos, con muchas restricciones, pero eso no nos quita el ímpetu ni la gana, ni tampoco vamos a decir que eso es el pretexto para no hacer. Está hecho el curso y con apoyo de la cooperación internacional, pues estamos desarrollando los módulos y nosotros vamos a seguir insistiendo que esto se convierta en una política del Consejo de la Judicatura. Bueno, vamos a darle seguimiento a este proyecto que van a poner en marcha, que me parece positivo. Hay que apoyarlo, hay que seguirlo, hay que vigilarlo, hay que contribuir para que mejore y ojalá todos en sociedad podamos hacer cada día algo mejor de la justicia. Cierro con esta cifra que es muy dura y que nos lleva también a la reflexión. Y es este año 11 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad, víctimas de la violencia en las familias y de la muerte de sus madres, de femicidio. Son menores de edad y en algunos casos presenciaron los hechos y o resultaron heridos. Y estos son 11 este año, pero a lo largo, si no me equivoco, de los últimos 10 años ya llevamos 1.500 niños que han quedado en la orfandad víctimas de la violencia intrafamiliar. Quédense con esa cifra en esta última semana del año, porque el próximo año tiene que ser mejor. Y a veces hay que conocer la dura realidad en la que vivimos para poder contribuir, para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestras propias familias, en nuestras propias casas, para poder contribuir con ese granito de arena, gran granito de arena que puede generar una cadena positiva para acabar con la violencia en nuestro país. Solanda, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí siempre gracias. Una puerta abierta en Visionarias, que pues es un medio digital, periodístico, informativo, pero que tiene esta apertura, esta atención especial, este ojo especial sobre los temas de mujeres, sobre los temas de violencia, pero también sobre los temas de aquellas mujeres valientes que nos demuestran con toda su fuerza, su perseverancia, su valentía, lo que pueden hacer por ellas y por el resto del mundo. Aquí entonces siempre una ventana para conocerlas. Gracias, aquí estaremos cuando sea necesario. Gracias, Solanda. A ustedes también muchísimas gracias, que tengan un buen resto de día.